Ya. Entonces estábamos diciendo, ¿no es cierto?, respecto a la prescripción de los ingresos por percibir, y también estábamos tocando el tema de las deudas. ¿Ya? Uso de cuentas que indica. Las cuentas correspondientes a los subgrupos 113, 114, 116, 214 y 216, que reflejan variaciones de disponibilidades que transitorio permanentemente no afectan el presupuesto, al momento de generarse solo deberán utilizarse cuando la normativa legal, las instrucciones y las autorizaciones específicas emitidas por este organismo contralor así lo determinen, debiendo ser regularizados los saldos provenientes de años anteriores cuando ya no se cumplan las condiciones que originalmente determinaron, ¿no es cierto?, el tratamiento extra presupuestario. Y aquí, ¿qué cuenta tenemos dentro de las 113, 114, 116? ¿Qué cuentas tenemos? ¿Alguna cuenta que detallemos? ¿Qué cuenta tenemos en estas condiciones? Para ser más específico. Bueno, acá nos afectan, ¿no es cierto? ¿Qué cuentas no afectan el presupuesto municipal? Primero que nada, para poder ir distinguiéndolas. ¿Qué cuentas no afectan el presupuesto municipal? Las extra presupuestarias o las ¿Ya? complementarias. Ya, perfecto. ¿Y cuál es especialmente? La aplicación de fondos de Ya, administración. claro, son las que reflejan variaciones de disponibilidades transitorias, ¿cierto? ¿Ya? Que en este caso bueno, es la cuenta de administración de fondos, ¿no es cierto?, que es la típica, la 214, y que también va a la par con la 114, ¿ya?, que son cuentas que se complementan una con otra, ¿ya?, en la cual, ¿no es cierto?, registramos todos los aportes que están generados a través de la suscripción de algún convenio, ¿no es cierto?, y que nos entregan, nos confían a los municipios la administración de ciertos fondos para el desarrollo de algunos programas o proyectos específicos, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, estas cuentas en algún momento tendrán que quedar cerradas, especialmente por los niveles de rendiciones de cuenta que vayamos efectuando durante el periodo. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda? Ya, continuamos. Ahora, invariabilidad de los saldos iniciales. Los saldos finales determinados al término del ejercicio año 2020 en cada una de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio deben mantenerse invariables al inicio del ejercicio contable del año 2021. Por lo tanto, no procede modificarlos directamente al momento de efectuar la apertura del nuevo ejercicio, salvo los casos señalados al oficio 36796 del año 2020, que imparte instrucción al sector municipal sobre saldo inicial y ajuste de primera adopción para el ejercicio contable de 2021. ¿Ya? Ahí estamos claritos, ¿no es cierto? Tenemos que mantener los saldos, ¿no es cierto?, iniciales que vienen de arrastre del año 2020 para el año 2021. Luego se harán los ajustes respectivos, ¿ya? Incorporaciones de activos, ¿no es cierto?, en bienes de uso. Ya, las adquisiciones de bienes efectuadas a partir del 1 de enero del 2012, ¿cierto? 2013, quiero decir, han debido reconocerse como bienes de uso siempre que su costo de adquisición individual sea igual o superior a 3 unidades distributarias mensuales, por lo que las compras bajo este límite se deberán contabilizar en cuentas de gastos patrimoniales, situación que también deberá cumplirse en las adquisiciones que se realicen durante el ejercicio contable 2021. O sea, como norma general, bueno, esto se modificó a contar del 1 de enero del 2013.
Hasta antes del 2013, ¿qué niveles de registro teníamos en los bienes de uso? ¿Qué normativa existía respecto al registro de los bienes de uso antes del 1 de enero del 2013? ¿Cuál era el monto mínimo de registro que existía en esa fecha? Bueno, en esa fecha, ¿no es cierto? Voy a recordarle el monto que se exigía para poder activar un bien, ¿no es cierto?, en el inventario municipal era de 50 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Y a contar del año 2013 se cambió el sistema y se estableció como monto mínimo y superior a este monto de la adquisición de bienes los cuales deben incorporarse en el inventario, más que incorporarse, bueno, deben incorporarse, pero también deben activarse, ¿ya? Deben formar parte del activo, en este caso del municipio. Por lo que las compras bajo este límite deben contabilizarse en gastos patrimoniales, se consideran gastos, ¿ya? Los menores a 3 UTM, gastos. Y que hasta el momento sigue vigente este sistema de registro. Luego dice, tratándose de adquisiciones que comprendan un grupo de bienes muebles de la misma especie, maquinarias, equipos de oficina, muebles en serie y herramientas, definidas para la depreciación de los bienes de uso, de acuerdo a la resolución número 3, se podrá considerar, para los efectos de la determinación del costo igual o superior a 3 UTM, el valor total de la adquisición, correspondiente al grupo de bienes de que se trate. Y ahí estamos hablando frente a un grupo homogéneo de incorporación, ¿ya? Debiendo incorporarse al control contable como un solo bien. Por ejemplo, en el caso de que compremos sillas para una sala de clase, ¿ya? 45 sillas. Y las 45 sillas me salen, no sé, pues 2 millones y medio. Puedo incorporarlas, activarlas bajo ese monto, pero como un total. Pero debe ser, ¿no es cierto?, de efectuar el control físico, obviamente, de ese grupo de bienes, homogéneo, ¿ya? Por lo tanto, no significa, ¿no es cierto?, siempre cuando haga la revisión, tienen que estar el número de bienes que conforman ese grupo homogéneo de bienes. Disculpen la redundancia, ¿ya? Ahora, esto deberá mantenerse en forma individual por cada uno de los bienes. Si se decide, mire lo que dice acá, si se decide aplicar grupo homogéneo, se debe comunicar a la Contraloría General con documentación sustentable, ¿ya? Y aquí, ¿cuál sería la documentación sustentable? Lo más probable va a ser todo el proceso de compra, en el cual señale que estoy activando 50 sillas, ¿no es cierto?, que son iguales, homogéneas, bajo un concepto de ingreso en el inventario, ¿ya? Y voy a tener que usar el procedimiento, establecer el procedimiento de depreciación, ¿no es cierto?, el procedimiento de deterioro, en forma uniforme respecto de esos bienes, ¿ya? ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? ¿No? Bueno, independiente, ¿no es cierto?, de los registros contables propiamente tal, de igual forma tienen que existir los registros auxiliares de los activos y pasivos, ¿ya? Dice, los municipios deben cautelar que los registros auxiliares de los subgrupos de activos y pasivos, tales como cuentas por cobrar, existencia, bienes de uso depreciable, bienes de uso no depreciable, costos de inversión y cuentas por pagar, sean consistentes con los saldos contables respectivos. Y cualquier diferencia detectada debe ser regularizada durante el presente ejercicio 2021. Aquí es súper relevante cómo se maneja la información contable. Acá lo que se está exigiendo, que independiente del registro contable consolidado, ¿no es cierto?, de igual forma deben habilitarse registros auxiliares, especialmente para estas cuentas, ¿ya?
para las cuentas por cobrar. Por ejemplo, ¿cuál es el auxiliar de cuentas por cobrar? Tendría que ser, ¿no es cierto?, el estado de cuenta por cobrar por cada contribuyente. ¿Ya? Tendré que tener yo un detalle de la deuda que tiene cada contribuyente y que conforma la gran cuentas por cobrar. Lo mismo ocurre con las existencias, ¿no es cierto? La sumatoria, tanto físico como valórico, de las existencias al momento del cierre del ejercicio, al momento del cierre mensual del ejercicio, deben ser coincidentes con los saldos que me arroja la información contable. Esto es el balance de comprobación y de saldo. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los bienes de uso depreciable. Tendré que cuadrar, ¿no es cierto?, el total de los saldos de cada una de las cuentas con el saldo contable que me refleja el balance general. ¿Ya? Por lo tanto, es importante llevar estos registros auxiliares de activos y pasivos. ¿Ya? También tiene que ver con los bienes de uso no depreciable, como por ejemplo podría ser, obviamente, los terrenos, ¿no es cierto?, y los terrenos en comodato. Tendré que llevar, ¿no es cierto?, el registro individual en el cual la sumatoria de todas estas cuentas tendrá que ser, ¿no es cierto?, similar a lo que me refleja el balance general. Bueno, y cualquier diferencia que se detecte durante estos procesos, ¿no es cierto?, tengo que hacer en forma inmediata los ajustes correspondientes, regularizar esa situación durante el año 2021. Por lo tanto, ¿qué ocurre acá? Que cuando nosotros ingresemos el inventario físico de los bienes de uso, primero que nada voy a tener que cerciorarme que el saldo que yo haya incorporado al sistema contable sea el mismo el que me arroje la cuenta contable, podríamos decirlo de alguna manera, consolidado. Por ejemplo, en el caso de las existencias, ¿no es cierto?, tendré que tener el detalle de las existencias, ¿ya? Quizá a lo mejor si el municipio adoptó el criterio de llevar un control de existencia de los insumos que utiliza, bueno, la sumatoria de tanto de unidades como valórico de cada uno de los bienes que tengo en existencia tendrá que ser el mismo valor que registra el balance al cierre respectivo. Ahora, si existen diferencias, tendré que detectarla dónde se originó la diferencia, ¿no es cierto? Quizá a lo mejor hubo alguna orden de compra que no se rebajó, alguna compra que no está registrada, algún egreso que no está registrado. Pero eso tengo que verificarlo y hacer oportunamente el ajuste correspondiente. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los bienes de uso depreciable. ¿Ya? Tengo que mantener actualizado el saldo de estos bienes. ¿Ya? ¿Y por qué podrían generarse algún tipo de discrepancias? ¿Ya? Primero que nada, por la incorporación de bienes, ¿ya? Como también por la baja de bienes, ¿ya? Que también tengo que irla regularizando y corrigiéndola en la medida que se vayan detectando estas diferencias, ¿ya? O sea, en definitiva, ¿sí? ¿Alguien me quería plantear algo? Yo le quería preguntar, es que Cecilia Huayquipán dice que está sin micrófono, que le hizo una pregunta sobre los grupos homogéneos. Mi pregunta es, ¿Ya? solo se informa a la Contraloría cuando se adopta la política de grupos homogéneos, dice. Si el Sí. reconocimiento es individual, no se hace nada. Ayuda, por favor, dice. A ver, vamos a revisar. Mm, Cecilia Huayquipán está sin micrófono, por eso no le puede hablar. Se me pregunta. Es El que me, uso por el reconocimiento por grupo homogéneo. sí, Ahí no me parece. es que me Está lo sin- hizo a través del teléfono, entonces no sé qué puso ahí en el... Ah, ya. A ¿Cuál ver, era repítame la pregunta, a ver, Silvia, por favor. dice ella que primero que está sin micrófono. Hice una pregunta al profesor sobre los grupos homogéneos. Mi pregunta es, ¿Ya? si solo se informa a la Contraloría, parece que dice, cuando se adopta ¿Sí? la política de grupos homogéneos, si el reconocimiento es individual, no se hace nada, ayuda por favor, dice. Sí, en realidad, respecto de eso, claro, si llevamos un control, si no adoptamos el sistema homogéneo de control de bienes, obviamente que vamos a tener que registrar el control, ¿no es cierto? El control individual de cada uno de los bienes, ¿ya? Si no opto por registrarlo como un grupo homogéneo.
Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice acá, el valor total de cada decisión correspondiente al grupo de bienes de que se trate, grupo homogéneo de incorporación, debiendo incorporarse al control contable como un solo bien, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de las 500 sillas, el bien va a ser 500 sillas, ¿ya? Por tanto valor. Por lo tanto, van a tener el tratamiento contable, administrativo, como que si fuera un solo bien, ¿ya? Respecto del control físico, este deberá mantenerse en forma individual, obvio. O sea, tengo que tener las 50 o 500 sillas que tengo inventariadas por cada uno de los bienes. Si se decide aplicar el grupo homogéneo, se debe comunicar a la Contraloría General con la documentación sustentable. Por lo tanto, podemos deducir que también podría llevarlo, ¿no es cierto?, en forma individual y no como grupo homogéneo. ¿Ya? Volvemos a repetir, ¿no es cierto?, el tema de el control auxiliar, ¿no es cierto?, que debemos establecer respecto de los activos y los pasivos, ¿ya? Y ahí insistimos en ese tema, ¿ya? Es súper relevante poder establecer estos registros auxiliares. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar y poder comprobar que los saldos que conforman el balance general son fidedignos, ¿ya? Acuérdense ustedes que los estados financieros deben reflejar la situación fidedigna, ¿no es cierto?, de las operaciones que la municipalidad haya realizado, tanto económica, financiera, etcétera, ¿ya? Es una forma de acreditar que los saldos, ¿no es cierto?, son correctos, ¿ya? Es lo que manifiesta, ¿no es cierto?, el estado de resultado o el estado de situación financiera. ¿Qué informes deben ser remitidos? ¿Ya? Tenemos los informes del presupuesto y sus modificaciones. Los municipios deben preparar los siguientes informes presupuestarios. Primero que nada, el presupuesto inicial. Este es un informe anual que lo subimos ¿no es cierto?, al sistema de información que tiene la Contraloría, indicando, ¿no es cierto?, el presupuesto inicial a nivel de... ¿A qué nivel informamos el presupuesto inicial a la Contraloría? A nivel de ítem. A nivel de ítem. ¿Y cuáles son las excepciones? Inversiones. ¿Ah? ¿Cuáles son las excepciones? En general, ¿no es cierto?, a nivel de ítem, pero hay excepciones. 31. ¿Ya? ¿Sí? Asignación y subasignación. ¿Ya? Bueno, La tenemos transferencia. las transferencias, ¿cierto? Las transferencias las tenemos que informar al último nivel de desagregación, dice la normativa, ¿ya? Lo mismo ocurre con los gastos. Tanto en ingreso como en gasto informamos en la parte presupuestaria a nivel de ítem, pero las transferencias, ¿no es cierto?, las tenemos que informar hasta el último nivel de desagregación presupuestaria. Para respecto de los gastos, ¿no es cierto?, tenemos que informar hasta el nivel de ítem, ¿no es cierto?, pero respecto de las transferencias, tenemos que informar al último nivel de desagregación, además de los proyectos de inversión que también tenemos que informarlo a nivel no de ítem, sino que también a nivel de asignación y de identificación de la inversión respectiva. ¿Ya? ¿Dudas respecto a esto? ¿Estamos claros? Que es un tema recurrente y un tema que habitualmente tenemos que hacer como municipio, que en definitiva no ha sufrido variaciones respecto a la parte presupuesto. Luego tenemos el informe de actualización presupuestaria. Este es un informe mensual. El primero es un informe anual. Luego tenemos el informe de actualización presupuestaria. Y este informe, ¿no es cierto?, ¿qué contiene? Contiene todas las modificaciones presupuestarias que se han realizado en el mes, previamente autorizadas y aprobadas, no autorizadas, sino que con el acuerdo del Consejo Municipal. Pero respecto de, ¿no es cierto?, cuando se produce movimiento de acuerdo a cómo fue aprobado inicialmente el presupuesto. En este caso estamos hablando de, en la regla general, a nivel de ítems, pero a nivel específico ya de excepción, estamos hablando a nivel de transferencia. Por el lado de los
ingresos, ¿no es cierto?, a nivel de transferencia, y por el lado de los gastos, a nivel de transferencia y a nivel de los gastos de inversión, o sea, la identificación de los proyectos de inversión. ¿Ya? Ya, este informe, ¿de qué fluye este informe? ¿De dónde proviene? ¿Cómo surge este informe de actualización presupuestaria? ¿Cuál es su origen? Las modificaciones presupuestarias. Ya, y las modificaciones presupuestarias, ¿de dónde provienen? ¿De dónde nace su origen de modificar el presupuesto? De ¿Cuál mayor es el- gasto, mayor ingreso, depende. Ya, pero técnicamente, ¿cómo podríamos definir ese proceso? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Una estimación de mayores ingresos? ¿Ya? Perfecto. Todo este proceso, ¿no es cierto?, fluye ¿de qué? Del análisis que se debe efectuar del presupuesto, ¿ya? Y del avance que pueda mostrar el presupuesto en un momento dado. La Ley Orgánica de Municipalidad, ¿qué es lo que establece? Que cada 3 meses, ¿no es cierto?, debe hacerse una evaluación del cumplimiento del presupuesto. Frente a esta información, obviamente que van a surgir todo este tipo de, ¿no es cierto?, ajustes que deberán hacerse al presupuesto, que pueden corresponder a mayores ingresos efectivos, a estimación de mayores ingresos, ¿no es cierto?, a traspasos entre ítems de un mismo subtítulo, ¿no es cierto?, tanto en ingresos como en gastos, traspaso en ingresos, ¿no es cierto?, producto de ajustes que se deben hacer en las cuentas de ingresos y egresos, ¿ya? De ahí fluye, ¿no es cierto?, lo que es el informe de actualización presupuestaria. No nace por sí solo, digamos, sino que tiene que nacer primero que nada, de la evaluación del presupuesto. ¿Cuál es el avance? ¿Cuáles son las cuentas o ítems o asignaciones que nos están reportando déficit? O simplemente, no solamente que nos representen déficit, sino que aun cuando cuentas presenten saldo, pero nosotros estimamos que durante el ejercicio presupuestario podrían presentar, ¿no es cierto?, situación deficitaria. Y en ese caso, yo me puedo anticipar, ¿no es cierto?, a hacer la modificación presupuestaria de manera tal que no lleguemos al 31 de diciembre, en la cual no existe ninguna posibilidad de poder hacer el ajuste presupuestario, de manera tal de evitar que esas cuentas, ¿no es cierto?, presenten saldo deficitario. ¿Qué significa eso? Que en el caso de los ingresos, ¿no es cierto?, que los ingresos presupuestados, ¿no es cierto?, sean mayores que los ingresos efectivos. Y en ese caso, ¿no es cierto?, estamos hablando de, obviamente, un déficit en términos de ingresos. Lo mismo ocurre con los gastos, ¿ya? Cuando los gastos presupuestados, ¿no es cierto?, son inferiores al gasto efectivo, se me va a producir un déficit presupuestario. O sea, estamos gastando más plata o más fondos estamos comprometiendo el presupuesto de lo que originalmente dice el presupuesto. Por lo tanto, bajo esas circunstancias, yo tengo que elaborar las modificaciones presupuestarias respectivas, de manera tal de dejar ajustado el presupuesto y que las cuentas respectivas no me presenten ese tipo de situaciones. Ahora, de igual forma, dentro del informe de actualización presupuestaria, también nacen lo que es las modificaciones provenientes de, primero que nada, de mayores ingresos efectivos y también de estimación de mayores ingresos, ¿ya? En ese caso, cuando hablamos de estimación de mayores ingresos, ¿no es cierto?, estamos hablando de que me está cambiando el presupuesto global, ¿ya? Así como estimo yo mayores ingresos, yo tengo que determinar dónde, si estimo mayores ingresos efectivos, o los determino, tengo que hacer la distribución respecto de los gastos, a dónde van a ir originados, qué origen le voy a dar a esos mayores ingresos efectivos, ¿no es cierto? Y ahí tendrá que resolverlo el alcalde con el consejo municipal para determinar dónde van a ir a parar esos mayores ingresos.
en gastos de funcionamiento, en proyectos de inversión, en suplementación de gastos de servicio comunitario, etc. Pero eso tendrá que verse de acuerdo al comportamiento global que ha manifestado el presupuesto. ¿Ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, el informe analítico presupuestario de iniciativas de inversión. ¿Ya? También, este es un informe anual en el cual, ¿no es cierto?, se incorpora el plan de obras del municipio para el año respectivo. Este es tiene el mismo tratamiento del presupuesto inicial, ¿ya? Es el informe inicial en el cual incorporamos todos los proyectos, ¿no es cierto?, a ejecutarse durante el año respectivo, los cuales quedaron aprobados en el presupuesto municipal, ¿ya? Luego tenemos el informe analítico presupuestario de iniciativas de inversión, actualización, informe mensual. ¿A qué se refiere esto? ¿No es cierto? Son los gastos que se van generando, ¿no es cierto?, mensualmente y que van siendo imputados a cada uno de los proyectos de inversión, ¿ya? También este informe o este movimiento de cuentas, ¿no es cierto?, puede sufrir modificaciones, ¿ya? Porque yo presupuesté cierta cantidad de dinero para la ejecución de un proyecto, pero resulta que una vez hecha la licitación pública, podría ser mayor o menor a lo inicialmente presupuestado. Hay un porcentaje, ¿no es cierto?, por ahí que está determinado, ¿no es cierto?, en términos generales, que estas diferencias no podrían ser superior al 20, creo que al 25%, si no me equivoco, pero hay que corroborarlo, pero hay un margen, ¿no es cierto?, de tolerancia en las cuales no pueden sobrepasarse estos proyectos en cierto porcentaje respecto del presupuesto inicialmente aprobado. Dudas, consultas, porque aquí estamos hablando de informes netamente presupuestarios que tienen incidencia presupuestaria. Profesor, Sí. Municipalidad de Río Claro, Diga. ¿cómo se puede proceder en referente a lo que la Contraloría hace al analizar el presupuesto de un año, donde según lo que la observación que se nos dejó a nosotros, ¿Ya? es que habría que ajustar el presupuesto de acuerdo a la realidad de lo percibido. Correcto, ya. Pero el presupuesto se estima y por lo tanto cuando llegamos al 31 de diciembre, de repente el mismo día 31 a veces la Subdere da ingresos nuevos y que no alcanzan a pasar por el Consejo para hacer la modificación correspondiente. ¿Ya? Y después cuando la Contraloría revisa nuestra contabilidad y nuestro presupuesto, nos observa porque dice que no se hizo el ajuste correspondiente. Me explico. Estimamos un presupuesto de 1.000 millones y llegaron 800. Por lo tanto, según la Contraloría, debería hacerse un ajuste por los 200 millones para que cuadrara el presupuesto. Pero eso ya es imposible porque estamos en diciembre, ya no tenemos más reuniones de consejo porque las modificaciones pasan por consejo. Entonces, ¿qué podemos decir ahí ante esta observación que nos hace la Contraloría? Bueno, ahí la observación que pueden hacer, que pueden responder, ¿no es cierto?, es de que se hace impracticable, lo mismo que usted me está manifestando, que se hace impracticable poder incorporar esos ingresos, porque, por ejemplo, si llegan el 31 de diciembre, no hay ninguna posibilidad de poder ajustar el presupuesto. Primero que nada, porque no está funcionando el Consejo Municipal, porque ya sesionó, dentro del mes está cerrando el mes, por lo tanto, es impracticable. Ahora, si esos ingresos, ¿no es cierto?, llegaron al 31 de diciembre, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hay que hacer en ese caso? Bueno, hay que incorporarlo dentro del saldo inicial de caja y destinarlo presupuestariamente para los fines para los cuales fueron destinados. Si el Ministerio o la Subsecretaría nos envía recursos el día 31 de diciembre, en el cual yo no tengo antecedentes previos, porque igual forma, ¿no es cierto?, debiera, si llegan ciertos ingresos, se supone, ¿no es cierto?, que la información debiera estar anteriormente, ¿ya? Más aún cuando se trata de la Subdere. Entonces, lo que ocurre ahí es que de repente se produce una descoordinación entre las unidades
que manejan esta información versus lo que tiene que manejar la unidad de contabilidad y finanzas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si son aportes que está haciendo la subsecretaría de un día para otro no entrega plata, digamos. Siempre hay la presentación de un proyecto, un programa previo con un tiempo anticipado. Por lo tanto, en esa fecha deberíamos tener, ¿no es cierto?, en el momento que se presenta ese proyecto, en el momento que ya sé que el ministerio me va a financiar cierto programa, ahí yo debiera, con la información de la Secretaría Comunal de Planificación o de la unidad correspondiente, en esos momentos yo debiera hacer la modificación presupuestaria. ¿Y cómo la puedo considerar en ese caso? Como una modificación presupuestaria de futuros mayores ingresos. Porque de igual forma, ¿no es cierto?, como está comprometido el aporte de la subdere en este caso, ¿ya?, pero está comprometido con anticipación, lo que ocurre es que posteriormente van a entregar los recursos. Y yo en ese momento, con esa información, yo puedo hacer la modificación presupuestaria. Ahora, si ya la situación es irreversible, ¿no es cierto?, no tenemos la información previa, bueno, en ese caso tenemos que hacer presente a la Contraloría que no se dispuso oportunamente de la información para poder hacer los ajustes presupuestarios pertinentes. Sin perjuicio de ello, ¿no es cierto?, en el saldo inicial de caja se va a incorporar esos recursos y se van a distribuir en las finalidades para las cuales esos fondos fueron entregados, que generalmente son proyectos de inversión. Por lo tanto, esos fondos que llegan el 31 de diciembre, que no se alcanzaron a hacer la modificación presupuestaria, va a pasar a formar parte, ¿no es cierto?, del saldo inicial de caja y lo voy a distribuir en el gasto, seguramente en el rubro de inversión. Esa es la única sugerencia que yo le puedo dar respecto de lo que usted me plantea, ¿ya? Y en el caso, Hay profesor, situaciones que son predecibles, otras situaciones que no son predecibles, ¿ya? ya, Y en ese caso, sí, profesor, mire, y en el a caso nosotros- que fuera lo contrario, o sea, yo presupuesté más presupuesto y me llegó menos de lo que yo presupuesté. Y ahí ¿ya? la Contraloría, y según mi opinión muy particular por lo demás, creo que se exceden sus atribuciones al dejar observado nuestro presupuesto porque no hicimos la modificación de la rebaja correspondiente, porque ellos hacen el análisis y dejan la observación en el informe final Claro, que no se hicieron las modificaciones claro. presupuestarias Pero es que en correspondientes. ese caso, por ejemplo, en ese ¿Sí? caso, ¿cuáles son los fundamentos que ustedes pueden considerar? Que esos fondos, ¿no es cierto?, cuando se reconoció como parte del presupuesto municipal, ¿no es cierto?, se determinó cierta cantidad, pero posteriormente, que es información que no maneja el municipio, ¿no es cierto?, se allegaron menores ingresos respecto, por tanto, no hubo posibilidad de poder hacer el ajuste presupuestario porque prácticamente el cierre del ejercicio presupuestario ya estaba dado ya, ¿se fija? Ya no hay forma de hacerlo, pero hay que buscar la fórmula cómo hacer el descargo pertinente, ¿ah? Y justificar desde el punto operativo que fue impracticable poder, ¿no es cierto?, hacer el ajuste presupuestario. Pero aquí hay fundamento, ¿ya? El fundamento está dado en que inicialmente, ¿no es cierto?, se proyectó en forma fidedigna de acuerdo a tales antecedentes que disponía el municipio respecto de esos ingresos. ¿Se fijan? Es una forma de poder, ¿no es cierto?, poder dar respuesta a ese tipo de observaciones. Y por supuesto, agregar que independiente, que no se consideró dentro del presupuesto respectivo, pero que sí se va a traspasar como un saldo inicial de caja y que obviamente se va a incorporar en el ejercicio presupuestario siguiente, ¿ya? Y por lo demás, ¿no es cierto?, todas aquellas actividades en que se materialicen, digamos, física y materialmente, se van a imputar al presupuesto en el cual el presupuesto se encuentra vigente. Porque de igual forma tampoco pudo aplicarse estos recursos en el presupuesto en que fue entregado la plata, porque si llegaron el 31 de diciembre era impracticable poder ejecutarlo en el mismo año. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, también hay una justificación que, si desde el punto de vista presupuestario no se pudo aplicar en el año, se va a proceder de acuerdo a la normativa en el ejercicio siguiente. ¿Ya? Profe, yo le hacía el comentario, nosotros nos ha pasado que la subdere nos deposita justo el día 30. 30 de Pero diciembre. resulta, ya, pero esos días, el 31 es feriado bancario, el Correcto. primero es feriado, por lo Correcto. tanto aparecen los recursos depositados en la cuenta corriente el 2 o el 3. ¿Ya? No los puedo considerar como del año anterior porque yo los tengo en el banco. No, pues año siguiente. en ese caso, ¿qué tiene que hacer? Si son ingresos que
estaban programados para el año 2020, 2021, por ejemplo, y llegan se le programa que van a hacer transferencia el 30 de diciembre, pero en definitiva le depositan el día 2 de enero, eso ya forma parte de los ingresos correspondientes al presupuesto vigente. ¿Y cuál es el presupuesto vigente en este caso? El 2022 sería. Obvio, ¿ya? Y esa es la justificación para verificar de que no fue imputable al presupuesto del año 2021, sino que es imputable al año 2022. Acuérdense que todo lo que ocurra a contar del 1 de enero de cualquier año, hechos económicos, financieros, de fondo, etcétera, ¿no es cierto?, se va a ejecutar en el presupuesto vigente que se encuentra en el momento que ocurre el hecho, ¿ya? Acuérdense que es un principio presupuestario, ¿ya? Generalmente estas observaciones vienen de la subdere cuando se sube el BEP. Cuando Sale suelve. que no les cuadra con lo informado. Exacto, pero ahí existe un proceso de descargo en la cual hay que justificar por qué no cuadra, ¿ya? Sí, no, sí lo he hecho. Y eso es aceptable por parte de la subdere, porque es un hecho cierto, digamos, no es un hecho que se esté inventando, y uno lo puede demostrar también con la cartola bancaria, ¿ya? En que demuestra que realmente los fondos fueron percibidos en una fecha determinada. Y ahí está el comprobante y una forma de poder descargar, ¿no es cierto?, la observación. Profesor, Sí, mire, Cecilia Guayquipán, que le hizo una pregunta hace un rato atrás, no le sí, no le quedó muy clara la respuesta. Entonces, quiero tener ya, claridad. Ella es de la Municipalidad de San Juan de la Costa y le volvió a reiterar la ya, pregunta en el chat. Y ella ya, dice, profesor, en relación al reconocimiento de los bienes de uso, la consulta es, ¿la decisión de registrar como grupo homogéneo o individual se debe establecer como política, diseñar un documento o se refiere a un decreto? La otra consulta es que si la municipalidad decide reconocer los bienes de forma individual, ¿no es necesario informar a la Contraloría? sí, en ambos casos, ¿no es cierto?, es necesario informar a la Contraloría, ¿ya? Cuando son grupos homogéneos, se informa. Acá tiene que ver con el criterio general, ¿ya? ¿Cuál va a ser el criterio general que va a utilizar el municipio, ¿ya?, para este tipo de bienes? Y eso tiene que quedar registrado y establecido en alguna normativa interna municipal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros presentemos los estados financieros, ¿no es cierto?, una de las notas explicativas va a tener que ser cuál es el criterio que se ha utilizado para valorizar los bienes de uso. ¿Se fijan? ¿Ya? Por lo tanto, debe quedar establecido en un documento oficial. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, si no queda oficializado, o sea, otra persona que venga y registre, va a registrar como le parezca. En este caso, ¿no es cierto?, va a tener que hacer uso de la normativa y de las instrucciones que están vigentes para el registro de bienes de uso, ¿ya? Esto tiene que ver con un principio de administración, ¿ya?, que solo podemos hacer, ¿no es cierto?, en la administración pública, lo que la normativa establece. Por lo tanto, todos aquellos procedimientos tienen que quedar previamente establecidos en una resolución, en este caso podría ser un decreto alcaldicio en el cual se adoptan todos los criterios. Acuérdense ustedes que también, si en el evento que la municipalidad establezca un control de existencias previo, también tiene que mencionar cuál es el criterio que va a utilizar para el control de esa existencia. Y así sucesivamente, cuando se trata de política y de proceso en la cual la misma normativa da la posibilidad de aplicar los criterios, de igual forma ese criterio tiene que quedar establecido tiene que quedar regulado en una normativa. Y en este caso, en los municipios, puede quedar establecido en un decreto alcaldicio, en que diga, mire, la política de registro de bienes de uso es bla, bla, y establecer de qué forma, obviamente, en concordancia con la NIC establecida la resolución 3 de la Contraloría. ¿Ya? ¿Ya? Estamos. Seguimos. Bueno, dentro de los informes contables tenemos, ¿no es cierto?, lo que es el balance de comprobación y de saldos agregados. ¿Ya? ¿Cuál es el balance de comprobación y de saldo agregado? Que
toma en conjunto todos los sectores municipales, el sector municipal, educación, salud, etc. Lo consolida en un solo informe, ¿ya? También tenemos el balance de comprobaciones de saldo desagregado, que está por área de gestión, ¿ya? Que está por sector salud, sector educación, sector municipal, sector menores, sector cementerio, etcétera, dependiendo de los sectores que tenga cada municipio, digamos, dentro de su gestión, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto? A ver, aquí hay un tema que no lo hemos tocado también, que tiene que ver con el control presupuestario, que se me quedó en el tintero, que tiene que ver con cuando nosotros aprobamos el presupuesto municipal, ¿ya? Inicial, de igual forma tenemos que hacer la distribución por áreas de gestión. ¿Y cuáles son las áreas de gestión que tenemos reconocidas dentro de la gestión municipal? Alguien que las manifieste. ¿Cuáles son las áreas de gestión que tenemos reconocido en el presupuesto municipal? Gestión interna, servicios comunitarios, actividades Correcto. municipales, programas sociales, culturales, Perfecto. recreacionales. Acuérdense que cuando nosotros hacemos los gastos municipales, debemos reconocer a qué área de gestión corresponde, ¿ya? Por ejemplo, hay gastos que no podemos imputarlos en ciertas áreas de gestión, ¿ya? Por ejemplo, los gastos en personal, ¿ya? Personal de planta y contrata. ¿Qué identificación de área de gestión tiene? ¿Dónde los podemos identificar? Interna. Gestión interna. Gestión interna, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, el gasto en personal no lo podemos, ¿no es cierto?, registrar en actividades municipales, ¿ya? Porque está claramente identificado que corresponde, ¿no es cierto?, a gastos de gestión interna. Y hay una serie de otros gastos que la misma Subsecretaría de Desarrollo estableció, hay una matriz, ¿no es cierto?, la cual señala cuáles cuentas están autorizadas en cada una de las áreas de gestión respecto de los gastos municipales, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué otra cuenta podríamos señalar que no la puedo registrar y tiene ciertas limitaciones de registro? ¿Hay alguien que la pueda manifestar? Profesor, en el chat hay escrito igual. ¿Sí? Sí, dice que son 5: gestión interna, servicios comunitarios, programas municipales, programas Programas municipales. deportivos y culturales. ¿Ya? A ver, Bien, todo bien. ¿sí? Sí. Gestión interna, comunitario, actividades municipales, ahí la tenemos. Falta Anda, actividades. Pero son 7, ¿no es cierto? No, son 6, ¿ya? Son Gestión 6, interna, servicios comunitarios, programas sociales, ¿sí? actividades municipales, programas culturales y programas recreacionales. ¿Sí? ¿Cuántos 6, son? sí. 6. Sí, son 6 reconocidos, ¿ya? Por lo tanto, en cada una de esas áreas, yo voy a ir colocando, ¿no es cierto? Voy a ir distribuyendo los gastos, ¿ya? De igual forma, cuando yo apruebo el presupuesto, lo tengo que aprobar a nivel de áreas de gestión, ¿ya? Importante, porque de igual forma, acuérdense usted que la Contraloría, cuando hace las evaluaciones presupuestarias, de igual forma lo hace a nivel de áreas de gestión, ¿ya? Y de repente informa que en el área de gestión tanto, ¿no es cierto?, se presenta una cuenta con déficit presupuestario, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que los gastos presupuestarios fueron inferiores a los gastos efectivos, ¿ya? Por lo tanto, amerita también efectuar el ajuste en forma previa. Lo mismo también que han existido ciertas discrepancias respecto de la determinación del saldo inicial de caja, ¿ya? Para eso existe una normativa que lo ha establecido la Contraloría, que es del año 2018, si no me equivoco, y esto tuvo que ver a raíz de algunas divergencias con algunos municipios respecto de las disponibilidades iniciales de caja, ¿ya? Que habían discrepancias respecto de la forma de determinarlo y también de la forma de reconocer ciertos ingresos dependiendo del origen de ellos, ¿ya? ¿Vamos a almorzar, Por lo tanto, profesor? No, todavía. ¿sí? ¿Sí? ¿Qué me dice Sí. o quiere terminar la idea? No, la termino, aprovechamos de terminarla a la vuelta, ¿ya? Ya. Vamos a almorzar entonces.
13:46, volvemos a las 14:46. Perfecto, un cuarto El para almuerzo para todos.